Amados, nos encontramos ahora en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Continuamos con nuestra serie en este libro, tratando de encontrar la respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que hace que la iglesia sea relevante hoy en día? Esta pregunta, hermanos, no es una pregunta nueva, ha existido desde siempre. La gran pregunta es: ¿para qué sirve la iglesia? Y la verdad es de que algunas declaraciones de la iglesia misma han creado algún tipo de conflicto, o como se diría vulgarmente, han caído mal. No recuerdo exactamente quién es el que originó esta cita que les voy a leer, pero eh, refleja este tipo de declaraciones que con frecuencia crean un conflicto entre la gente que está en la iglesia entre la iglesia y la gente que está observando desde afuera. Esto fue escrito por ahí del siglo tercero, siglo cuarto, y es una declaración que dice: la iglesia trae vida al mundo de la misma manera que el alma trae vida al cuerpo humano. Y podríamos decir: wow, que es algo bastante pretencioso. Y la verdad es de que esta cita, esta declaración, no es única, hermanos. Otros teólogos a través de la historia, padres de la iglesia, han hecho declaraciones como: no hay salvación fuera de la iglesia, o no puedes tener a Dios como tu padre si no tienes a la iglesia como tu madre. Y aún hoy en día suenan un poco, no controversial, sino un poco agresivas, ¿no creen? Como que es bastante pretencioso. Y nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Qué relevancia tiene la iglesia hoy en día? Aquí estamos en el siglo XXI, miembros de la iglesia del Señor. ¿Qué relevancia tiene? ¿Para qué sirve? Y la respuesta, amados, en esta ocasión, contemplando Hechos capítulo 2, la respuesta a la pregunta: ¿qué hace que la iglesia sea relevante hoy? Es esta. Lo que hace que la iglesia sea relevante hoy es la proclamación de las buenas nuevas, de una manera muy particular, la proclamación a través de la comunión que la presencia de Dios y el Espíritu Santo produce en nosotros. Esta presencia es íntima y es fiel. Y esta presencia está en cada uno de nosotros, que podemos declarar: Jesucristo es el Señor. En cada uno de nosotros. Así que, cristiano, anímate. Por eso es importante este mensaje para ti en esta ocasión. Anímate. Tú puedes participar en la proclamación de las buenas noticias. Tú lo puedes hacer porque Dios, el Espíritu Santo, habita en ti de una manera íntima y fiel. Todos los que podemos declarar que Jesucristo es Señor, lo podemos hacer porque Dios, el Espíritu Santo, está obrando en nosotros. Y es Él quien nos equipa. No depende de nuestra posición social o cultural, no depende de qué tanto sepamos o no de teología. Depende de la intervención de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, en cada uno de nosotros. Y Él está en ti, cristiano. Anímate. Y si tú en esta ocasión estás escuchando este mensaje, todavía no estás seguro si crees o no lo que la Biblia declara, amigo, te digo también que te animes, porque la obra del Espíritu Santo en las personas puede verificarse. Tú lo puedes ver. Trasciende, trasciende lo espiritual y se manifiesta en esta vida aquí y ahora. Cristiano, el Espíritu está en ti, amigo. Tú puedes ver la obra del Señor en términos claros. Pidámosle al Señor que nos bendiga. Pidámosle que nos ayude a entender y sobre todo que nos transforme con su mensaje de esta ocasión. Les ruego, oremos juntos. Nuestro Dios, venimos a ti
Te suplicamos, Señor, que nos des entendimiento. Ayúdanos, Señor, a adorarte bien en esta ocasión. Háblanos, permítenos escuchar. Danos, Señor, el ánimo de saber que tú estás con nosotros de manera íntima y fiel. Y aquellos, Señor, que se encuentran buscando, aquellos que están interesados en conocer más de ti, Señor, dales evidencia clara de tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hechos capítulo 2, hermanos, inicia con la descripción de un evento que podríamos llamarle hasta cierto punto polémico dentro de la cristiandad. Empieza con lo que sucedió el día del Pentecostés, cuando la promesa del bautizo del Espíritu Santo se lleva a cabo. La Biblia nos dice que estaban los apóstoles reunidos y que entonces vino un gran viento, dice al principio del capítulo, un viento fuerte, y entonces hubo como estas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y aquí está lo muy interesante. Cada uno de ellos empezaron a hablar, se fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba a que hablasen. Aquí está, esta es la promesa, hermanos, el cumplimiento de la promesa, la presencia fiel de nuestro Dios en los discípulos. Esta promesa empezó, si recuerdan, por allá en la segunda mitad del Evangelio según San Juan. Nos lo recuerda Lucas al principio, en el capítulo 1, y aquí estamos en el capítulo 2, y se nos demuestra el cumplimiento de esta promesa. Nuestro Dios es fiel. Jehová de los ejércitos cumple lo que promete. El bautizo de Dios el Espíritu Santo se lleva a cabo aquí. Podemos verlo en estos primeros versículos del capítulo 2. Y para nosotros, la pregunta es entonces si hay tal cosa como el bautizo del Espíritu Santo. Algunos miembros de la cristiandad han ido al extremo de decir que es necesario que esto suceda, que el bautizo en el Espíritu Santo es necesario para poder ser cristianos. Hay personas que dicen, hermanos, que lo que sucede aquí es que los apóstoles pueden hablar en lenguas que no son humanas. Y usted y yo sabemos, lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en algunas otras partes, lo que sucede en ciertas iglesias, la manera extraordinaria en que la gente habla y se comporta durante el servicio de adoración, y se nos dice, este es producto del Espíritu Santo. Déjeme decirle esto. Claramente la Biblia nos enseña que estas lenguas, las cuales estaban hablando los apóstoles, son lenguas humanas. El resto del capítulo lo demuestra así. Se nos da una lista de naciones de las cuales había venido gente a Jerusalén, y ellos, estas personas que habían venido de todas las partes del mundo conocido, bueno, alrededor de Jerusalén, habían venido a adorar. Cada uno de ellos podían escuchar a los apóstoles hablar en su propio idioma. Claramente nos está diciendo la Biblia, estas son palabras o lenguajes humanos. Es posible, hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, le dé a su gente la habilidad de hablar en otros idiomas. Así es, sí es posible. Es posible que el Señor equipe a su iglesia de una manera supernatural para que puedan su iglesia proclamar las buenas noticias, hermanos, de acuerdo a circunstancias particulares de geografía, historia, cultura. Sí, hermanos, nuestro Dios puede hacerlo. Lo puede hacer.
Pero déjeme decirle, me suscribo yo a la idea, al concepto teológico, a la idea teológica, hermanos, de que este evento del bautizo en el Espíritu Santo se dio precisamente aquí porque era necesario. Más adelante lo vamos a ver en otras partes del libro de los Hechos. Y lo que les quiero decir, hermanos, es de que este no es un evento eh, regular, no es un evento que tiene que suceder en todos los momentos de la historia. El Señor hoy en día podría dar otros dones a su gente. De acuerdo, y aquí es el énfasis a lo que Él nos está llamando a hacer, proclamar las buenas noticias. En otras partes, hermanos, de la Biblia también se nos dice que cuando el Señor provee esta bendición de alguien que habla otro idioma, el Señor provee también los medios para traducirlo o entenderlo o interpretarlo. Siempre va mano con mano, hermanos. Pero sabemos que uno de los ministerios de Dios el Espíritu Santo es hacernos entender cuánto necesitamos al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está presente de una manera íntima y fiel en todo creyente, en todo cristiano, porque no es posible ser cristiano, hermanos, sin tener el Espíritu Santo. Solos no podemos entender, no podemos abrazarnos del Evangelio. Necesitamos la intervención de Dios, el Espíritu Santo, en nosotros. De hecho, el enfoque principal de este capítulo 2, hermanos, el enfoque principal de este capítulo 2 no es necesariamente que los apóstoles están hablando en otros idiomas. Eso es parte importante, obviamente, pero ese no es el enfoque principal. El enfoque principal, hermanos, es este, que existe una comunión supernatural entre un grupo bastante diferente, entre un grupo de personas que son muy diferentes unas a otras. En el capítulo, perdón, en el versículo número 1 dice, cuando el día del Pentecostés llegó, estaban ellos juntos en un lugar. Es interesante, hermanos, porque otra manera de traducir esto que escribió el buen doctor Lucas sería decir, entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, ellos estaban juntos como si fueran uno, unidos como si fueran uno, no necesariamente en un lugar. Así empieza el capítulo. Al final del capítulo se nos dice, las personas fueron agregadas ese día como 3,000 personas. Todos los que creyeron estaban juntos, asistían al templo juntos. El Señor agregaba cada día el número de personas que habrían de ser salvos. El énfasis del capítulo 2, hermanos, es el cumplimiento de la promesa de el bautismo del Espíritu Santo y lo que produce, hermanos, la presencia del Espíritu Santo, esta presencia fiel e íntima. Y es esta comunión supernatural, esta unión entre personas que hablando humanamente no deberían de estar tan unidas. Todas estas palabras que leímos, estas partes del capítulo 2, utilizando diferentes conceptos, diferentes palabras, todos apuntan al hecho de que los discípulos, los creyentes, los apóstoles estaban juntos como si fueran uno, como si fueran uno nada más. Ese es el enfoque principal de este capítulo. Personas que son muy diferentes, unidas, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que esta unión se lleve a cabo? ¿Para qué? ¿Para qué están unidos? Esta comunión supernatural, hermanos, Dios la utiliza para proclamar las buenas nuevas. Vemos aquí cómo Pedro confronta a la gente que se está burlando de ellos. Hay gente que cree que están tomados, que están borrachos por cómo están hablando. Y Pedro empieza a predicar uno de los sermones más famosos de todas las escrituras. Y les empieza a llamar la atención y empieza a decirles la verdad exacta, hermanos. Pedro les dice, él no se anda
como dicen vulgarmente, no se anda por las ramas. Pedro utiliza el Antiguo Testamento para explicarle a aquellos que están escuchando y les dice de una manera directa, ustedes crucificaron a Jesucristo, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ustedes mataron al Señor, pero fue de una manera o para cumplir el plan que el Señor tenía. Dios ha hecho a Jesucristo el Señor y a Jesús lo ha hecho el Señor y el Cristo, este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Pero también presenta Pedro las grandes promesas. Arrepiéntense. En el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Recibirán el Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que se encuentren lejanos. Aquí lo que vemos, hermanos, es que en esta comunión supernatural, el Señor lo utiliza para proclamar las buenas noticias. Pero para proclamar estas buenas noticias, hermanos, el Señor habla de justicia. Habla directamente, hay un problema, ustedes han cometido pecados, ustedes han transgredido mi ley, hay esperanza, hay misericordia, hay gracia. Todo esto lo vemos en la declaración de Pedro. Hermanos, el énfasis es en esta comunión supernatural. Comunión en el Pentecostés, comunión en la vida cotidiana, que proclama justicia, gracia y misericordia. Yo sé que nos llama la atención, wow, estos varones pudieron nada más, con el poder del Espíritu Santo, podían hablar otros lenguajes. Yo sé que quisiéramos nosotros verlo, quisiéramos nosotros poder hacerlo, ¿cierto? El problema, hermanos, es para qué queremos hacerlo. ¿O por qué deseamos ver estas manifestaciones supernaturales? Necesitamos tener cuidado. Porque el Señor nos está diciendo que todos los creyentes tenemos su presencia fiel e íntima. Y que esta presencia fiel e íntima ciertamente en ocasiones se manifiesta de esta manera, pero también principalmente se manifiesta en esta comunión que es también supernatural. En esta comunión, hermanos, que sirve para proclamar las buenas noticias. Y estas buenas noticias tienen que proclamarse de manera íntegra, completa. Tenemos un problema, pero hay una solución. Hay un gran problema que es nuestro pecado y hay una gran solución que es nuestro Señor. Y hay una razón por la cual es la solución y esa es su gracia. Esta proclamación, hermanos, requiere de que presentemos la justicia del Señor, pero también su gracia y su misericordia. Esta comunión, hermanos, porque es sobrenatural, esta comunión atrae, satisface, nos da plenitud. Es interesante notar lo que dice la Biblia cuando la gente ve a los apóstoles hablando los escucha y los ve hablar en otros idiomas. La Biblia dice que entonces la gente se llenó de admiración y sorpresa. Pero también se nos dice de una manera parecida que gran admiración llegó a caer sobre todas las personas cuando se dieron cuenta lo unido que estaban los creyentes, cuando se dieron cuenta de cómo ellos vendían sus cosas para que no hubiera necesidad entre ellos, cómo pasaban tiempo juntos en oración, en la enseñanza de los apóstoles, cómo asistían al templo juntos, cómo es que tenían todo en común. Es interesante, ¿no creen? La misma respuesta, admiración y sorpresa, al ver la manifestación de Dios el Espíritu Santo a través de las lenguas y la manifestación de Dios el Espíritu Santo a través de la vida cotidiana que tenían los discípulos. Ambos, hermanos, son producto de la presencia fiel e íntima de nuestro Señor. Y esto atraía a la gente. La Biblia nos dice que entonces fueron agregadas tantas personas. Después de que el apóstol Pedro predicó,
Nos dice la Biblia, entonces en ese día fueron agregadas 3,000 almas, dice. Fueron agregadas ese día aproximadamente 3,000 almas. Al final del capítulo, una vez más, nos dice, y el Señor agregaba a su número, a este grupo de personas, día con día, aquellos que habían de ser salvos. Y esta palabra agregar es muy interesante, hermanos. Primero, la sorpresa, ¿verdad? Porque son, wow, 3,000 personas. Es excelente respuesta a un sermón, que haya 3,000 personas que acepten la salvación que el Señor ofrece. 3,000 personas que se dan cuenta de la necesidad que tienen del Señor. Pero una vez más, el énfasis está en que fueron agregadas. ¿Por qué? Porque esta palabra lo que indica, hermanos, una vez más, es comunión. No es la sorpresa no es de que fueron 3,000 personas. La sorpresa es de que estas 3,000 personas estaban juntas en armonía. La sorpresa es de que día con día había gente que se agregaba a la comunión de los creyentes, que se agregaba a la iglesia del Señor y eran como si fueran una sola persona. Esta comunión, hermanos, es supernatural. Sorprendía a la gente, atraía a la gente. El Dios, el Espíritu Santo los transforma y los agrega, hacen que sean parte de esta comunión. Había comunión en el Pentecostés, hubo comunión en la vida cotidiana y entonces había más personas que se agregaban, había más personas que participaban de esta comunión. Esta comunión es sorprendente cuando el mundo ve a la iglesia. Debe de ver, ciertamente, hay ocasiones, eventos en que suceden milagros. Lo glorioso y lo sublime, hermanos, sucede en la iglesia, pero también en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Se manifiesta nuestro Dios, la presencia fiel e íntima de nuestro Dios se manifiesta al punto de que atrae a la gente. Y la gente viene atraída por el Señor y participa de esta comunión. Esta comunión, hermanos, y no es que quiera yo jugar con las definiciones o que es importante que hagamos la distinción. Esta comunión, hermanos, es diferente a comunidad. La idea de comunidad, hermanos, viene más por geografía o eventos. Estamos juntos, somos una comunidad porque vivimos en el mismo lugar, por ejemplo. Somos una comunidad porque le vamos al mismo equipo. Somos una comunidad porque pensamos de la misma manera políticamente. Comunión es más profundo. La comunión, hermanos, es algo que existe al nivel del corazón y del alma. Al nivel del corazón y del alma. Esta comunión, hermanos, es mucho más profunda que una comunidad y lo es porque, una vez más, es la obra de Dios, el Espíritu Santo. Solamente Dios puede producirla. Solamente el Espíritu Santo puede entretejer nuestros corazones, hermanos, para crear comunión. Nos puede traer tan cerca para amarnos, cuidarnos, para animarnos, para edificarnos unos a otros. Solamente Él puede hacerlo. Y esta comunión, hermanos, porque es obra del Señor, esta comunión, hermanos, es atractiva para las demás personas. Esta comunión, hermanos, también es más fácil verla en diversidad cultural. Es sorprendente, primero cuando nos dice los apóstoles o los discípulos, los apóstoles estaban juntos en el día del Pentecostés. Sabemos que existía una gran diversidad entre los 12 apóstoles, ¿cierto? Pero esta diversidad se multiplica casi inmediatamente cuando se nos dice que empiezan ellos a hablar en otros idiomas y de hecho se nos da una lista de las naciones que están representadas en Jerusalén. Gente de diferentes culturas, diferentes estratos sociales, diferentes niveles educativos, todos ellos
por la obra de Dios el Espíritu Santo, por su presencia fiel e íntima, todos ellos juntos en armonía. Este es el diseño del Señor, hermanos. No crean ustedes, perdón, que esta idea de diversidad cultural es algo que nosotros hemos inventado en Christos Community. No crean que lo estamos buscando porque es algo cool, algo interesante. No, esta es la idea del Señor. Siempre ha sido la idea del Señor. Traer las naciones, las diferentes culturas de este mundo al conocimiento de su gracia. Y nosotros lo estamos buscando, el llamado que el Señor nos ha dado en esta diversidad cultural, porque es más fácil ver que es nuestro Dios quien lo está haciendo. Es mucho más fácil verlo en diversidad cultural, hermanos, esta obra que el Señor ha producido y esta diversidad cultural o esta comunión, hermanos, esta comunión que el Señor nos da, producida por el Señor, puede vencer las diferencias culturales. Porque en su obra el Señor conecta lo glorioso con lo cotidiano. El capítulo 2 empieza hablando de un milagro, ¿cierto? Dios desciende, Dios el Espíritu Santo desciende sobre sus apóstoles, empiezan a hablar en otros idiomas. Termina hablando de algo bastante cotidiano, las necesidades de la gente, asistir juntos al templo, estar juntos en oración. Y vemos cómo es que su presencia fiel e íntima lo cubre todo este rango, desde lo sublime hasta lo cotidiano. En otras palabras, hermanos, la presencia fiel e íntima del Señor en nosotros puede verse en nuestra vida cotidiana. Debería de verse en nuestra vida cotidiana. No solamente lo sublime y lo glorioso, no solamente cuando suceden milagros, no solamente cuando oramos por alguien y el Señor lo sana, por ejemplo. No, también en cómo nos tratamos unos a otros. También en cómo tratamos a nuestros enemigos, a la gente, cómo tratamos a la gente que no es como nosotros. Ahí también se ve la presencia fiel e íntima de nuestro Dios. Ahí puede verse claramente. Porque, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias, la belleza de nuestro Señor abarca todo esto, desde lo glorioso hasta lo cotidiano. Y es ahí cuando la gente, sin importar sus preferencias culturales, puede darse cuenta que está en la presencia de algo supernatural. Es ahí cuando la gente puede darse cuenta de que esta comunión no es un resultado de nuestro propio esfuerzo, sino de la obra de nuestro Señor. Hermanos, podemos tratar nosotros diferentes medios para buscar hacer que nuestra iglesia crezca. La pregunta es, ¿estamos nosotros dependiendo de su presencia íntima y fiel? Esta mañana, en esta ocasión, quiero sugerir, hermanos, que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos de depender de alguien o de algo más, de pretender que si cambiamos ciertas cosas, nuestra iglesia local va a crecer. Tal vez si tenemos mejor música, mejor predicador, tal vez si el santuario estuviera arreglado de una mejor manera. Tal vez si habláramos solamente un idioma, tal vez si habláramos 2 idiomas, tal vez si habláramos 3 idiomas. Hermanos, podemos buscar hacer que nuestra iglesia crezca basados en diferentes medios. ¿Y saben qué? Es posible que lo consigamos. Hermanos, no se va a dar, esta comunión no se va a dar a menos que Dios el Espíritu Santo no esté con nosotros. Arrepintámonos entonces de depender de alguien o de algo más. Y en humildad vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle, llénanos más de ti, Santo Espíritu.
Llénanos más de ti. Produce una comunión más profunda entre nosotros, en la casa, en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a tener una comunión más profunda en nuestras áreas de trabajo, en nuestra comunidad, en donde jugamos, en donde vamos a trabajar, en donde pasamos tiempo. Que la gente note esta comunión supernatural debido a tu presencia íntima y fiel en mí. Pidámosle más de esto al Señor. Roguémosle al Señor que nos bendiga con más de su presencia en nosotros. El mundo, hermanos, está observando. Este es el llamado que el Señor nos ha dado, que proclamemos sus buenas noticias y el mundo está observando. Pidámosle al Señor, pidamos a Dios el Espíritu Santo que nos dé una comunión tan profunda uno con el otro que sea un testimonio diario a la gente de a nuestro alrededor. Y ahora, hermanos, tenemos la oportunidad de venir a la mesa del Señor. Cristiano, ven a la mesa del Señor para que experimentes precisamente esta comunión. En su mesa, recibe de la gracia de Dios, la gracia que asegura su presencia íntima y fiel en ti. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que esta semana Él nos permita ver claramente que Él está con nosotros de una manera íntima y fiel. Bendiciones.